35 milímetros despliega un nuevo rollo. Lo saluda Juan David Martínez Zuluaga, llevándoles a sus casas su dosis semanal de cine, dosis completa de 30 minutos. Nos encontramos hoy con Carlos Fernando Alvarado. ¿Cómo estamos, Carlos? Juan, como siempre, muy contento de estar aquí con vos, de estar en el programa, con nuestros oyentes, esperando que este programa 35 milímetros sea de su gusto. Hoy tenemos una cuota, digamos, mixta. Tenemos tanto cine como series de televisión, como platos invitados, digamos, centrales ambos de nuestro programa, que nos gusta bastante. Como hemos dicho en otras ocasiones, pues estamos convencidos de que el universo cinematográfico se ha expandido en otros mecanismos, estrategias, pantallas, y hay que darle cabida a nuestro programa. Entonces, con muchos ánimos el día de hoy. Hoy vamos a hablar de Thor Ragnarok y de Stranger Things, mezclando el ámbito de las series y de la pantalla grande. Entonces, muy animados, iniciemos con esto. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @somos35mm, que es nuestra página de Facebook, y nuestro canal de YouTube, que es La Caja de Fantasías, donde encuentran todo nuestro contenido ampliado y extendido. Pasando el tiempo yo comprendo que las heridas se me van, las veo. I am your father. This is Sparta! You shall not pass! Expecto Patronum! You're gonna need a bigger boat. Bond. James Bond. English, motherfucker! Do you speak it? ¡Tú eres un juguete! 35 milímetros. Ociosidades cinéfilas. Antes de iniciar a hablar de Stranger Things y de Thor Ragnarok, hoy quisiera hablar de algo que me llama mucho la atención y quisiera que Carlos también nos colaborara, el que entiende por actores de método, que es el método muchas veces en el ámbito dramatúrgico del cine. Bueno, digamos que toda la figura del trabajo de método está asociado al trabajo dramático de Stanislavski, un dramaturgo que digamos, intentó, a partir de sus propias vivencias y experiencias, conceptualizar el proceso de trabajo del actor, donde, dicho con suprema simpleza, el trabajo del método supone, digamos, ponerse en la piel del personaje. Y entonces allí hay un trabajo de encarnación completo, casi pues que un asunto de anular tu propia personalidad por habitar la del otro. Y allí que escucho una cantidad de historias de actores, en el caso tanto del teatro como del cine, pero en el cine en que se van, por ejemplo, para prepararse para un personaje, a vivir personaje. Famosas anécdotas, por ejemplo, de Robert De Niro, de taxista en Nueva York, preparándose para Taxi Driver, practicando en rines de boxeo para Red Bull, por ejemplo. Y que efectivamente el trabajo del actor de método tiene algunas técnicas puntuales que aprenden obviamente los actores para producir emociones puntualmente. Eso está asociado al Actor Studio, que es una gran escuela de Nueva York de actuación, tanto teatral como cinematográfica, de preparación de actores. Y allí viene, como digamos, todo este tipo de construcción del trabajo del actor de método. Bien, pues precisamente, gracias por esta explicación, Carlos, porque hoy quisiera hablar de algunos casos, de algunos actores que precisamente se han metido en este cuento, que han intentado adentrarse más en el cuerpo o en el alma de sus respectivos roles y de sus respectivos personajes. Entonces quisiera empezar con el más reciente, que tiene que ver con Tom Holland, que ya sabemos, el último Spider-Man, que pintorescamente decidió meterse de infiltrado en una escuela clásica, una preparatoria clásica de Estados Unidos, de Nueva York, pues porque sabemos que él es británico. Entonces él siempre fue a estos colegios de corbata, estos institutos más en plan de internado. Entonces él quería experimentar cómo era el asunto de ir a una preparatoria más clásica de Estados Unidos. Dice que estuvo allá varios días, obviamente estuvo con un nombre falso, con una identificación falsa, cambiando el acento y mirando a ver si era capaz si tenía cabida en ese espacio. Él dice que convenció a la mayoría, aunque por ahí hubo gente que, aunque puede que no lo haya reconocido como tal como actor, lo veía extraño, o sea, sabía que algo raro había en él, algo curioso. Entonces bueno, ahí particular el asunto. Bueno, la edad todavía le permitía, sí, claro, hacerse pasar por un
un estudiante, estaba pensando es la dificultad para otro tipo, digamos, de roles, pues que implican distancias con su propia condición física, de edad, de género, etcétera. Claro, etcétera, claro. De por sí él es muy joven, él Sí. tiene 21 años. Y asumo que cuando hizo esto fue hace ya 2 añitos, sí, 2 años ya y estaba. medio, tenía 19, sí, más o menos por ahí estaba. Igual sigue conservando como esa Sí, apariencia tiene infantil. muy juvenil además, Sí, sí, pues sí. sí. Interesante, efectivamente, incluso. ¿Y pues, vos digamos crees que sí sirvió para la película o...? Lo que pasa es que pues, no sé si es la lejanía como con la caracterización de los adolescentes o son tan genéricos, tan típicos, pues que digamos pues que me parece que es uno más. Es decir, no sé si eso sea la idea, pero pues no destaca dramáticamente el personaje Sí, en su total. rol, digamos, de Peter Parker como para Total. eso. No sabría decir, o sea, siente uno sobre todo que el trabajo del método pues se vuelve interesante cuando hay un cambio Más drástico, más potente, sí, más allá de potente, sí, total. sobre todo el mismo personaje, porque es que así haya sido chico de internado, como bien sugeríamos, o en plan de internado, pues, Sí, la distancia no es tan radical. Entonces no sabría uno como hasta dónde juzgarlo. Bueno, exacto. Igual esto me da pistoletazo de salida para seguir hablando de otros actores que en verdad sí se tomaron muy en serio su papel. Lo que vos hablabas de Robert De Niro, que obviamente para Taxi Driver decidió, primero que nada, estar unos días en la milicia, aprendiendo todo el cuento de las armas, cómo se comportan pues el asunto este de los militares. Y claro, se sacó licencia de taxista y estuvo conduciendo mucho tiempo, incluso cuando empezaron a rodar, para entrar más en ese personaje. Taxi Driver de por sí es de esas deudas grandes que yo le tengo al cine. Todo el mundo me ha dicho que me la vea y no he querido, no he podido. También lo mismo que vos hablabas de... ¿Cuál era la otra en la que él es boxeador? Raging Bull, Toro Salvaje. Dicen que alcanzó a ganar inclusive tres certámenes así chiquitos de De boxeo. boxeo. Y por ejemplo el trabajo de subir físicamente de peso para interpretar, digamos que en la película se cuentan 2 momentos de la vida de Jack LaMotta, y ya digamos que es el momento de senectud, el personaje aumenta 30 kilos, entonces Sí, un hombre sí, pues sí, entonces sí. el proceso de alimentarse, y que no solamente es que se haya engordado, sino que lo hizo como en la rutina de vivir la calle, del personaje, del barrio pues digamos muy neoyorquino, etcétera, etcétera. Son como esos ejemplos del trabajo de método. Por supuesto, también por ahí está Al Pacino, quien para ser Pico comenta que también los disfraces que utilizó en la película también los utilizaba en la calle para ver si en verdad, en verdad podía mezclarse pues Sí, con sí, el sí. público. Hilary Swank, quien para Boys Don't Cry decidió que durante una temporada quería actuar como chico, quería vivir su vida como si fuera un chico, a tal grado que sus vecinos llegaron a pensar que tenía un hermano que la visitaba todos los Pero días. qué bien. Está Ese es un divertido, buen sí. personaje, yo lo vi hace un par de años, la película. Yo no la he visto, le Sí. tengo muchísimas ganas a esa película, pero no he podido. Y funciona bien, sobre todo porque son esos casos que son difíciles para hacer creer, incluso solamente visualmente. Sí, sí, sí. Todavía incluso sin tocar temas dramáticos, hacerle creer al público efectivamente que está ante un chico. Sin llegar a la parodia o a a la la parodia, mofa, sí. exacto. Y creo que logra buenos picos. Hay momentos en que uno efectivamente la ve convertirse en hombre, sumado pues obviamente al trabajo visual y dramático. Entonces creo que ahí sí rinde buenos frutos en el caso de Hilary Swank. Bien, Adrien Brody, quien para el pianista se comenta que se fue de la casa, vendió todas sus pertenencias, dejó a su novia, se fue a vivir solo a Europa por esa necesidad de sentir la soledad, el desolamiento, el abandono. Hay un caso de Tom Cruise que me parece muy divertido en Collateral. No he visto la película, Sí, sí, pero la vi. tiene que ver con un asesino Sí, que quiere sí, pasar sí, sí. desapercibido. Ujú. Comentan que él trabajó un tiempo en FedEx repartiendo paquetes por sí? ciertos lugares y digamos que su ejercicio actoral estaba en que no lo reconocieran, en que pasara como un repartidor más. Interesante, pero digamos que lo que ahí valdría la pena es ver esa situación, no la película. O sea, Así de mala es. No tanto por la mala calidad de la película, sino que finalmente siente uno que el personaje es poco lo que le podría aportar ese tipo de método. O sea, el personaje que más que para ser inadvertido, pues es un personaje que podríamos llamar medianamente estoico. Sí. Entonces uno ve ese tipo de curiosidades y no les encuentra como la relación directa con lo que están construyendo dramáticamente. Más curiosidad da es ver si realmente logró el efecto de Sí. una cara tan conocida, la de Tom Cruise, se confundía en el día a día repartiendo paquetes de FedEx. A mí lo que me pasa con Tom Cruise es que yo siento que es un actor de alta potencialidad, pero que se ha quedado estancado en lo mismo, de pronto pues por el asunto de películas de acción. Pero yo siempre veo al mismo Ethan Hunt en Sí, todas en las los películas que hace. personajes En todas. Se replica así. Y digamos que ya como últimos 2 ejemplos está Marlon Brando, quien para, digamos que una de sus primeras películas en The Man,
donde hacía de un veterano de guerra paralítico. Dicen que estuvo todo un mes acostado en una cama de hospital, como con la intención de sentir esa impotencia, esa inmovilidad pues, que tenía el cuerpo. Increíble. Sí, también por ahí está Daniel Day-Lewis, sabemos, uno de los grandes actores. ¿Para qué? ¿Para mi pie izquierdo? ¿O cuál vas a mencionar? Bueno, un pie izquierdo que en verdad dicen que se tomó muy en serio el papel, pero la que más me llama la atención es del último de los Mohicanos, una película del 92, sí, yo la vi. en donde comentan que se fue todo un mes, una serie de semanas a vivir en un bosque, cazaba su propia comida, en punta de supervivencia. Y también por ahí dicen que cuando hizo de Lincoln se metió mucho en el personaje, tanto que como que todo un año estuvo encarnando al personaje, metido, estudiando biografías, hablando como él. Por ahí interesante. Y el último caso, que es digamos que de los que más llaman la atención, es el de Heath Ledger, que sabemos que se encerró una serie de meses en un hotel a hablar como el Guasón, a pensar como el Guasón, a estudiar todos sus gestos, sus risas, cómo escribiría él. Y pues muchos dicen que esto fue en cierto modo lo que lo llevó más adelante a ese encierro total, a esa depresión y a ese cuento de mala combinación de drogas prescritas que hicieron que terminara pues por morir. Pues yo diría que todo el trabajo aquí alrededor del método primero tiene efectividad, pues hay casos que lo demuestran. Y siento pues que por lo menos para efectos del trabajo del actor es una muy buena estrategia para el asunto de encarnar personajes, en especial para el cine, donde finalmente hay que borrar al actor durante la representación. Hay veces las estrellas les cuesta precisamente por los lumínicos que son sus rostros, es decir, por los reconocibles que son. En términos éticos no sabría, sobre todo pues que pensaría uno que siempre y cuando eso no suponga algún tipo ¿algo ilegal? De ilegalidades, yo no le vería como inconvenientes, pero digamos allá pues no sé, uno encarnando a un asesino, y entonces pues digamos sí, pues, a ver qué se siente. ¿Qué se siente? Sí, no, ya digamos que son terrenos en que habría que ir con guante de seda. Por supuesto que sí, digamos que todo se resume en entender al personaje, en aprender al personaje y tener como cierto respeto y responsabilidad hacia la experiencia que estos han tenido, pues a los personajes que se interpretan. Y sí, como experimentar lo mismo que en su momento el personaje de la vida real hizo. Parece un proyecto interesante y pues hombre, al menos da para este tipo de anécdotas que no dejan de ser bastante curiosas. En proyección. Y ya en nuestra sección principal, Carlos, ¿por qué empezamos? ¿Stranger Things o Thor? Lo que quieras vos, hermano. Bueno, Stranger Things, ¿qué te pareció? En general, ¿es una buena secuela? ¿No? ¿Más referencias? ¿Más música? ¿Los niños más creciditos? El concepto general mío es que la disfruté bastante. Me gustó mucho la segunda temporada. Una buena temporada para mí. Siente uno pues que logran, digamos, pues que ampliar el universo que ya nos habían sugerido en la primera parte, sin desconectarse de él, o sea, como continuándose en la misma tradición. Es decir, como si tuviéramos el mismo tono detrás, lo cual podría ser también, pues digamos, elemento para pensar que hay menos novedad, sobre todo desde el punto de vista un poco de qué es lo que hay de ese otro lado que se nos dibujó en la primera parte y que uno esperaría más información. Bueno, aquí hay un par de cosas más, pero no alcanza a dibujarse mucho. Pues yo lo disfruté bastante. Los niños un poquito más creciditos, pero igual divertidos, con buena química en pantalla. Siento que se intentó replicar un poco los mismos conflictos de la primera parte, pero con no tanto éxito como en la primera. Sí. Ahí se siente un poco como que la cosa queda más corta. Por ejemplo, el personaje que disfruté tanto, si no recuerdo los nombres, el enamorado de Eleven, Mike. Sí. Siento que brilla menos en esta segunda temporada. Pasa un papel relativamente secundario, siendo central, pero deja de brillar tanto. El conflicto que él tuvo con Lucas en la primera se traslada ahora entre Lucas y el chico de exacto, no recuerdo, de los dientes. Yo tampoco puedo aprendérmeles el nombre. Se traslada como el conflicto a los otros. Entonces como que replican la estructura. No está mal, pero digamos que se siente
en cierta medida innecesario. Sobre todo porque en la primera parte sentía uno muy orgánica esta lucha entre los chicos respecto a todo el conflicto que había de recuperar al amigo, etcétera, etcétera, que aquí vuelve y juega otra vez de más estrategias, de nuevo el amigo perdido en otras claves y hay que recuperarlo, con unos, digamos, personajes nuevos que generan tensión entre el grupo, pero se siente más como el asunto de replicarlo, que no lo siente uno como orgánico con la otra parte de la película. Exploran un poco, pues, digamos, el tema de Eleven, perdida, su historia, etcétera, etcétera, su crisis de nueva familiar, pues que ya está dibujada desde la primera parte. A mí también me genera como cierto ruido esta parte, y sobre todo, pues ya lo hemos comentado antes de entrar al programa, es que hay un episodio, si no estoy mal, es el 7º. Sí. Que se hace, la hermana perdida. Sí, la hermana perdida. A mí esa parte no me gustó, realmente la sentí innecesaria. Si va a ser como para abrir otra puerta o un spin-off o a otra argumentar en otra temporada, pues funciona eso como anticipo, pero digamos aquí se me dice innecesario. Y sí, digamos que la justificación narrativa de esto sería que Eleven tiene que retirarse buscando a su familia para darse cuenta que su verdadera familia está allá y regresa, pero hombre, eso ya lo sabían. Sí, eso ya se sabía. Y ella lo sabía, pues, con claridad, sobre todo la relación con los niños, pues, y en especial con Mike. ¿Qué más allá de eso? Lo mismo de los poderes, de que necesita como esa sensación de ira o de elementos dolorosos para hacerlos crecer. Yo digo que eso también ya se había también visto. Se ha planteado, sí, que uno diría, pues aquí se escalan un poquito más, pero pues eso simplemente amplificar, pero no. Sí. Eso sería como, digamos, eso. Aún así, me parece de buen ritmo narrativo, entretenida, te vienen conectados. Me encantan los 2 episodios de cierre, me parecen frenéticos. No, el final pues bellísimo, bellísimo, el bueno, el baile. El baile, pues, me encanta. ¿Qué más como allí como de elementos? Pues lo que pasa es que siento que sí, es como una continuación de la primera temporada, con algunos giros, pero pequeños, sin mayor novedad. Bueno, sí quería decir que me sorprendió muchísimo la actuación del chico, tampoco recuerdo los nombres, el que ha sido el pobre condenado, pues, a hacer la puerta entre ambos reinos. El primero, el que es raptado en la primera temporada. Y que claro, sí, Will, sí. Que me encantó el trabajo del niño. O sea, aquí, digamos, pues, que es una cosa simpática. La primera utilizan toda esta figura de la realidad paralela, clave poltergeist. Sí. El chico desaparece y se intuye, etcétera, etcétera. Y aquí, digamos, nunca lo perdemos de vista, siempre está, pero se conecta, entonces es más bien la invasión de su cuerpo. El cuerpo desaparece, aquí el cuerpo es invadido. Es muy en la clave del exorcista, muy en la clave de invasores de cuerpos. Pero me sorprendió mucho el trabajo del niño. O sea, logra unos picos dramáticos en los que uno se conecta con el niño, en su dolor, en su sufrimiento. Que me pareció muy bien. O sea, las cosas me gustó, sobre todo porque en la primera temporada lo vimos. Él desaparece literalmente. Sí. Pues en mi caso, pues sí, o sea, como temporada sí obviamente crecen algunos elementos. Me gusta que ahora estén tratando todo el cuento de las hormonas de los niños, de cómo están descubriendo pues el sexo opuesto, cómo se relacionan con ellas. Parece bonito también porque eso condiciona la forma en la que hablan, cómo se relacionan entre ellos, los conflictos que también pueden llegar a tener. Y pues digamos que en ese aspecto sí, lo mismo en efectos especiales, se nota que la historia está más grande, pueden mostrar cosas que antes no podían mostrar. Lo mismo el arco pues de Eleven me gustó mucho. Ya llegaremos a hablar como tal de este capítulo 7. Y pues en general siento que está bien, siento que han logrado unas cosas interesantes, pero siento que no deja de ser casi más de lo mismo. Sobre todo porque llegado a cierto punto, después de la avalancha de referencias que la serie sabe soltar, se le da por empezar a referenciarse a sí misma, que es cuando aquí yo digo, venga, ¿qué tan necesario es esto? ¿Qué tan necesario es volver a ver a la mamá de Will desordenando la casa con los dibujos, destrozándola toda, ver otra vez a Steve, el novio de Nancy, otra vez siendo golpeado con la cara ahí destrozada? Lo mismo también el asunto de los demogorgones, de los demodocos, al final lo que vos me decías no deja de ser bastante similar. Entonces empieza a decir uno como, ¿qué tan necesario es ver como todo esto? Y ya sobre el capítulo 7, pues yo no siento que esté mal, pero sí me parece pues una digresión narrativa terrible. O sea, sacarme de Hawkins, de todo el asunto, de que me cuenten otra vaina, de pronto otros personajes que ni siquiera me parecen tan interesantes. De pronto para hablar de una supuesta hermana, a mí eso realmente, no sé, sí siento que me sobra realmente. Me generó el mismo ruido, sí, no, y como lo dices bien, no es que esté mal, o sea, y uno se entretiene viendo el capítulo, etcétera, etcétera. Pero digamos que sentía uno mucho más compacto todos los otros capítulos conectados entre sí. Claro. Creo que la palabra que utilizas es perfecta, una digresión allí abrupta. O sea, cuando uno lo mira en su conjunto, se siente un corte particular.
que, digamos, uno perfectamente pues, podría resolver, si esa es la intención, ese problema del encuentro en la familia sin esa necesidad, Sí, sin esa excusa narrativa. De hecho, me hubiera parecido hasta más sencillo llevar a este grupo de punks al pueblo que hacer que 11 fuera hasta él. allá, perfecto, sí. Me parece muchísimo más fácil, no sé, en un arranque de Claro. ellos volarse de lo que habían hecho. de todo el Perseguidos, asunto. etcétera, Exacto, etcétera, sí, sí, me parece muchísimo escapando más y- sencillo. Y atraídos, pues, alguna... Sí, otras razones, pero no. Digamos que lo que me llama la atención dentro del cuento de 11 y de 8 es que muchos aseguran que los hermanos Duffer se basaron en una serie de anime que se llama Elfen Lied, de la que parten de precisamente chicas con poderes telequinéticos, psíquicos, que también sus nombres viene por el nombre taxonómico pues del experimento del que eran parte. Entonces de pronto me llama la atención como en ese aspecto ver más elementos de referencialidad, de pronto porque asumo que no sería raro que para una tercera temporada llegase otra hermana, Ok, solo sí. que está en plan más villánico para ir contra ellas dos, no se me haría raro, porque eso pasa en la otra serie en la que les comento. Pero bueno, y ya pues en general, pues quisiera resaltar, pues 11, Millie Bobby Brown, o sea, me parece una actriz espectacular, o sea, el trabajo que tiene esta niña manejando emociones fuertes es brutalísimo. Muy Sabemos bien, sí. que la vamos a ver a futuro en la segunda parte de Godzilla, y por ahí hizo una película como para televisión de la BBC, no la he visto, no sé cómo será, pero me encanta pues como llevan a esta niña hasta el borde pues de las emociones y me convence pues realmente. Y el otro actor que me gustó mucho, que de hecho Eleven tiene cierta dinámica con él a lo largo de la historia, es David Harbour, que hace a Hopper, al policía. Sí, sí. Y obviamente me llama mucho la atención David Harbour, pues porque sabemos que va a estar en Hellboy, va a ser el próximo Hellboy. Ujú, sí. Y sí, realmente ahí lo vi, ahí dentro de lo grande que puede llegar a ser. Irá a salir así barrigoncito como sale En- en Stranger Things, porque es que es barrigoncito. Es barrigoncito, o sea, sí, sí. Una cosa es fornidos grandes, otra cosa es grandes, ya, con sus kilitos de Pues buena comida y cerveza, porque así lo veo yo en sí, Stranger no, es Things. verdad. Pues hace poquito revelaron una imagen de él siendo Hellboy y no sé, se ve acuerpado, fortachón, sin llegar a esa gordura. Igual yo lo veo bien en cuanto a carácter, en cuanto Sí, a sí, los sí. rostros, a los gestos. Yo veo ahí a Hellboy, Sí, sí. respetando pues a Ron Perlman. Sí, por supuesto, Pero claro. yo lo veo ahí. Yo No, realmente está lo bien, veo sí, ahí. está bien. Ese personaje me gustó bastante. Me haces acordar este personaje que le cogí cariño porque al principio pensé que iba por otro lado, pero le terminé tomando cariño al que hace de interés amoroso de la mamá de Will, de Winona Ryder. Ah, claro, Que, sí. que es claro, que es finalmente, bueno, que finalmente hace unas referencias que no sé si hubiera sido hasta interesante hacerlas antes. Sí. ¿Te acuerdas que la hace Mike, bueno, cuando ya el personaje desaparece? Sí. Que él había sido el fundador del club audiovisual. Sí, y toda la cosa. claro, O sea, era total. otro Total. chico nerd en su época. Total. Entonces me pareció muy bonito ese arco y el personaje. O sea, yo pensé que iba a ser más bien un personaje con el que iba a tener una tensión con los chicos de ella. Sí, No, sí, resultó sí. ser un hombre bondadoso, cariñoso en otras cercanías. El nerd que además, igual que los chicos, Sí, asume sí. su rol de heroicidad pues por circunstancias, Sí, sí, pero sí. lo asume con toda la responsabilidad. Lo disfruté bastante. Bueno, y que pues me contabas... Pues él es Sean Astin y sabemos que, claro, su protagónico fue en The Goonies. Su debut fue en The Goonies. Yo él no es el sabía esa parte, protagonista. maravilloso. Sí. Claro, ¿no? Por supuesto, me parece un detalle bonito. Sí, yo lo tengo desde El Señor de los Anillos. Claro, Sam Ganji, Sí. claro, por supuesto. Entonces, nada, disfruté mucho este personaje. O sea, le logró imprimir una ternura al personaje increíble. O sea, Eso increíble. decían justamente los directores y los guionistas, los hermanos Duffer, que decían que originalmente no pensaban que el personaje fuese tan agradable. O sea, pensaban un personaje así muy torpe, muy fofo en muchos sentidos, Sí. pero que el actor le dio como ese toque de empatía grandísimo, que ellos no esperaban que en verdad Funcionara así. generase como la sensación de cierta ternura Sí, detrás. ternura, sí. Totalmente, y en verdad, y de hecho hay un apunte que me parece muy genial, que llegado a cierto punto, como vos decías, por circunstancias termina siendo punto clave para el desarrollo de la trama. Y es bastante genial porque cuando él está revisando todo este papeleo que hay en la casa de la madre de Will, él empieza a revisar y le dice, no, tenemos que encontrar la X. Entonces él hace un comentario que me parece perfecto y dice, ¿qué es esto? ¿Un mapa del tesoro pirata? ¿O qué? Que ya sabemos, bueno, Ujú. a dónde va precisamente esta referencia. Maravilloso. Ya pasando de lleno a Thor Ragnarok. A ti que te encanta tanto ese personaje, Sí, bueno, que... le tengo un amor muy especial a Thor, que tengo una visión de Thor muy propia, digamos, de ciertos cómics originales. Digamos que mi visión incluso se aleja bastante de lo que se han hecho en las adaptaciones infantiles, por ejemplo, y lo que hemos visto ahora en la cinematografía. Sí. Porque es, digamos, un personaje bastante apesadumbrado,
Es un personaje melancólico, distante. Es un rey, además, con cierta carga. Sí, Digamos, muy cercano a lo que se intentó con Odín, por lo menos en las 2 primeras secuelas, no en esta. Sí. Lo que se intentó con Odín, es más cercano a eso. Pues dicho eso, pues por eso es que lo quiero, o sea, por la melancolía que hay en Thor, este personaje cargando el mundo a su espalda, los 9 reinos, etcétera, etcétera. Justo, bondadoso, pero con cierto dolor. Que me voy a atrever a hacer aquí una referencia ligera posiblemente, pero es que es porque la tengo fresca. Me recuerda mucho en Juego de Tronos a Ned Stark. Ese es el Thor que yo tengo en mente. Sí. Cuando Bueno. empiezo en Thor. Wow. En Ned Stark, finalmente. Ese es mucho más el dios nórdico que yo tengo en mente. Obviamente aquí pues aprovechando pues la relación entre que el personaje pues fue el guardián del norte, etcétera, etcétera. No, es que más te pensativo, porque es que Ned Stark es un personaje que realmente yo también me encariñé muchísimo con él. Ese es el Thor que yo tengo en mi imaginario. Entonces, bueno, dicho eso, pues aquí estamos hablando de otra cosa distinta. Que por supuesto, digamos, es cierta rebeldía y cierta arrogancia del personaje del cómic se ha mantenido en las primeras 2 entregas. Bueno, si recordamos bien la primera película, gravita alrededor de la arrogancia del personaje. Y cómo su padre tiene que generarle una especie de aleccionamiento frente a la arrogancia para que pueda ser un genuino rey. Y eso está allí como particular, que de hecho los cómics, perdón, en las animaciones lo aprovechan para volverlo, digamos, una estrategia de humor. Aquí nos plantea una clave cómica. Digamos que es la base de la estructura. No es que no hubiese comedia en las 2 películas anteriores, y por supuesto no es que no hubiese, por ejemplo, en las películas. Bueno, realmente Thor se ha encontrado con ellos solo en Vengadores. En Vengadores, sí. Porque en Guerra Civil no. Pero aquí digamos pues que hay un intento, Juan lo explicará mejor ahora, que él lo tiene más claro, pero hay un intento un poco, digamos, de replicar a ciertas estrategias de Guardianes de la Galaxia, de llevar, digamos, cierta comedia a un particular extremo. Sí. Que roza como con cierto slapstick, como con cierto exceso del gag, con ciertas bromas verbales, con cierto ridículo que intenta entrar en los momentos dramáticos para soltar la risa. ¿Yo qué puedo decir? Me divertí, o sea, disfruto algunos de los chistes, pero la gran mayoría, digamos, de las claves de humor, y por ahí quiero colocar, siento que son artificiales. Sí. O sea, no son orgánicas con la película, pero lo explicarás mejor vos, Juan, ahorita. Entonces, dicho eso, pues nada, disfruté la película, o sea, me entretuve, pero no siento, pues, digamos, una gran obra allí detrás, o sea, y mucho cuidado, no quiero decir que porque haya humor no sea una gran obra. Sí, no, y de hecho yo siento que la película está bien, Sí. solamente que sí me parece muy reprochable en muchas de las decisiones que tiene. Sino que digo, por ejemplo, es que, por ejemplo, Guardianes de la Galaxia es una obra con un humor y es una gran obra. Sí, o sea, lo que quiero decir es que no me vayan a totalmente. malentender que porque tengo humor no puede ser una gran obra. No, Es y decir, Deadpool es asombrosa Exacto. y no deja de ser Eso es lo que completamente lo que desgarbada. no quiero llegar a dar a entender. Que para hacer una buena película de Thor tenga que ser solemne. No estoy diciendo Sí, eso. sí. Estoy diciendo que aquí optan por la estrategia del humor, pero no más bien mina la posibilidad. Sí. O sea, no logra ser una gran obra de humor. Eso es lo que quiero Exacto, decir. no, y yo estoy muy de acuerdo con eso, porque pues por un lado, o sea, parto de que listo, estamos hablando del Ragnarok, del fin del mundo, del apocalipsis nórdico, y yo siento que tanto tono desenfadado de se está acabando el mundo, pero ¿qué importa? Hombre, no sé qué tan bueno sea para cerrar un arco de un personaje y para cerrar cierta antesala a Infinity War. Sí. Entonces sí me deja pensativo, no me parece la mejor decisión. Y lo que hablamos respecto a Guardianes, que no dejan de ser comparaciones odiosas, pero hombre, James Gunn no pone a decir a Rocket Raccoon cara de escroto de pura alegría. Eso hay algo más de fondo, que tampoco es que estoy diciendo que sea súper profundo. No, estoy diciendo que detrás de las groserías de Rocket hay un asunto de cómo el personaje se siente mal, de cómo el personaje tiene problemas para relacionarse con los otros y eso hace que haya choque entre el grupo. Entonces hay algo que va más a fondo. Perfecto, Aquí sí. sencillamente Es estamos siendo orgánico narrativamente. Exacto, sí. exacto. Aquí sencillamente estamos como por ser irreverentes, por ser graciosos, pero realmente no llega a nada. Es como esa escena en la que Thor está hablando con Hulk, que realmente tampoco llegan a mayor cosa. Porque mientras que, por ejemplo, James Gunn deja esas pausas y hay una escena muy bonita en la que Drax habla con Mantis en Guardianes de la Galaxia 2, donde ella lo toca y él le comenta todo el asunto de la hija, de cómo la mataron. No hay diálogo en ese punto, pero uno ya sabe que están sintiendo los dos personajes. Sobre todo porque ya se nos explicó que Mantis es empática y que siente los sentimientos de los otros y que transmite paz. Parece muy bonita esa escena. Mientras que acá como que hacen una intención de listo, pausemos las cosas, que los dos hablen, pero no llegan a nada. Son como sí, el chiste y el chiste y el chiste.
Y al final yo siento que ya, no es que me termine cansando, pero sí siento que entre tanto desenfado al final yo no me puedo tomar absolutamente nada en serio. Ya pues como tal, las escenas de acción me gustaron, siento que el director, Waititi, a futuro, pues, Sí. puede tener futuro en el campo de la acción, Y cosas tiene curiosas. Exacto, tiene unas bellas secuencias y con cierto tono rocambolesco muy bien logrado. Sí, y la iconografía la nórdica, exacto. del martillo, el lobo gigantesco, como si fueran frescos así bidimensionales, una vaina Perfecto, muy cosida por ahí, bello. sí, Y sí, sí. cierto uso de la música, por ejemplo, con tonos electrónicos Sí, bien sí, logrados, sí. con siento yo como cierto deje de la New Wave de los 80s. Sí, sí, sí. Funciona muy bien, ¿no? Funciona Sí, muy sí, bien. sí, sí. No, la película es entretenida y se disfruta. Pero digamos pues que siente uno que lo que la apuesta por el humor hace reír, yo siento que no, pero aletarga, distiende y genera por lo menos como cierta tensión. Y claro, yo no había pensado como lo dice Juan, claro, es que estamos frente al Ragnarok. Nada, está bien, vayan a verla y disfrútenla y se relajan un rato, pues sobre todo que siento que incluso a los que no son muy cercanos a Marvel, esta es una película para ir, verla, pasar un buen rato. Bueno, sí, es verdad. Muy ligera, demasiado, pero bueno, al menos la disfruta uno dentro de lo que cabe. Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. A vos, Juan. Bueno, ya saben que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @somos35mm, que es nuestra página de Facebook, y nuestro canal en YouTube, que es La Caja de Fantasías, donde encuentran nuestros programas de forma extendida. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. Sigan viendo Masin. Acabas de escuchar 35 milímetros, una idea original de Carlos Fernando Alvarado y Juan David Martínez. I'll be back.